Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. ¿Conocés la app Macro? Podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa. Conoce más en macro.com.ar o consultale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderstv.com.ar. Bueno, Dani, tenés una trayectoria extraordinaria, una carrera realmente notable y te recibiste como licenciado en periodismo de la UCA. ¿Qué te llevó a cambiar del periodismo, por más que seguís haciendo acciones periodísticas constantes, pero a pasar al lado de la investigación, de la historia y de un rol tan fuerte como historiador? En realidad, el primer paso lo di en el campo de la historia, pero de una forma muy aficionada, y a partir de la historia es que tuve la invitación a escribir en algunas revistas especializadas, y recién allí empecé a encontrarle un gusto a la comunicación, al periodismo. Eran temas que hoy te los comentaría y nos dormimos todos. Porque eran... ¿Por qué? Estudiar una carta, por ejemplo, y de repente descubrí que unas palabras que había utilizado habían sido mal interpretadas. Y por esas palabras podíamos determinar que él no escribió la carta estando en la costa de la Florida, sino que estaba más cerca de la costa africana. Y eso cambiaba un montón de cosas para los que sabíamos mucho de la vida, la trayectoria de Colón, los barcos, etc. Y entonces yo sentía que había ganado la lotería con eso. Pero fíjate que para compartirlo solo tenía un grupo de historiadores, don Enrique de Gandía, recuerdo, y allí comencé a sentarme en redacciones y escribir. Daniel, cuando leo tus textos, se nota que tenés un paso periodístico importante, porque tenés una forma de relatar la historia más cercana. Usás palabras y relatos que hacen que uno pueda hasta visualizar a esos grandes personajes de la historia y sentirlos de carne y hueso, ¿no? Contame cómo influenció en tu forma de escribir tu trayectoria periodística y cómo manejás ese rigor o esa forma de investigación que te vuelve el fanático que detecta las palabras, por ejemplo, de una carta de Colón. Bueno, por supuesto que viniendo de alguien que también le dedicó mucho tiempo al periodismo gráfico, vos también entendés muy claramente lo que significa poder comunicar. Y entonces les vamos a contar a toda la gente que nos está acompañando que cuando uno escribe en un texto para una revista, para un diario, sabe que el lector puede distraerse en cualquier momento y cada vez con más tecnología eso aumenta. Y entonces, ¿cómo hacemos para que quede atrapado desde el primer párrafo hasta el último de nuestra nota sin distraerse por la televisión, un comentario de algún amigo, por mirar el teléfono, etcétera? Bueno, ese ejercicio es habitual en el mundo del periodismo gráfico. Necesitamos textos que todo el que sean tiempo... atractivos, ¿no? Vos usás palabras como tumultuosos o los increíbles romances, que uno quiera conocer el lado B de las grandes figuras de los héroes de nuestra patria, ¿no? El interés periodístico, uno también sabe cómo captarlo, y esas herramientas aplicadas a la historia, bueno, también nos permiten buscar temas que entendamos que pueden ser de interés general y además un tratamiento de los textos para que se entusiasmen. Así que sí, definitivamente a mí el periodismo gráfico me ayudó muchísimo, mis maestros, como quiero nombrar a Héctor D'Amico, sobre todo, que tanto me enseñó. Un gran maestro, un gran periodista.
y muchos otros, así que todas esas herramientas y conocimientos que me ofreció el periodismo lo aplico. Y también en alguna oportunidad, como a vos también te pasó, estar en una radio, trabajar en una radio y tener esa forma de contacto tan particular, tan mágica que te genera la radio, bueno, me ayudó a comunicar en una forma más directa como es este caso, o alguna nota radial o televisiva. Te pregunto, ¿cómo ves el ADN de los líderes de nuestra historia? Y cómo ellos, porque creo que es fundamental con qué características y con qué herramientas los grandes líderes enfrentan un momento tan dramático que atraviesa el mundo. Si me permitís hacer que nos hicieras un paralelo, ¿no? De aquellos valores y a qué personajes se los atribuirías de grandes eventos de liderazgo. Muy bien, es muy interesante porque vos sabés que si vos pensás, o si pudieras conocer con profundidad la gripe, la mal llamada gripe española, fue una gripe universal que no se generó en España ni que tuvo la mayor cantidad. Arrancó en Estados Unidos, si no me equivoco, creo que en Texas. La clave, España no escondió los números de sus muertes y de sus contagios, a diferencia de los aliados. Hablamos de la época de la Primera Guerra Mundial, de la época del tramo final de la Primera Guerra Mundial, y los dos bandos escondían sus muertos porque era un poco vergonzoso que sus soldados no murieran en el campo de batalla si no estuvieran todos contagiándose una gripe. Y justamente la falta de información o la desinformación son agentes muy nocivos y que ayudan mucho a que se extiendan pandemias, enfermedades, etc. Y te lo comenté todo esto porque en aquella época no surgieron líderes. Pues es que no hubo quien tomara la antorcha del momento y que generara un camino, un cambio o un norte, una misión para seguir. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo estaba todavía muy convulsionado con la Primera Guerra Mundial. Y es increíble que la gripe, esa gripe universal, también se la llame la gripe silenciosa o la pandemia silenciosa. Pero fue como que se escondió a nivel mundial. De hecho, recién ahora con esta pandemia se empezó a tomar conciencia de que fueron 50 millones de personas que perdieron la vida, y además en un tiempo histórico donde no había la globalización que enfrentamos hoy, ni los traslados, ni el transporte, ni el turismo, con lo cual es casi impensable el número y el impacto en pérdida de vidas comparado con el tiempo histórico, ¿no? ¿A qué lo atribuís también? Bueno, justamente ahí lo que si yo tuviera que verlo, no sé, dentro de 50 años, nosotros todavía estamos en medio de toda esta situación, pero la cantidad de muertes en la peste negra y la cantidad de muertes en la gripe universal, la gripe del 18, a nosotros, a la distancia, creo que, y mirá lo que te digo, la estamos sufriendo muchísimo todos y es pequeña en términos históricos. Lo que pasa es que no terminó este partido, estamos en medio del partido. ¿Cómo podemos saber quién está jugándolo bien y quién está haciendo las cosas mal en medio de todo esto? Recién el tiempo nos va a hacer entender un poco mejor. Te decía que allí no hubo líderes, pero vos me pediste y yo te voy a dar algún líder. Porque obviamente para mí, creo que lo hemos hablado varias veces con vos, Belgrano es una figura que admiro muchísimo. El libro que escribí sobre Belgrano carece... Y además lo lanzaste a fines del año pasado, ¿no? Fresquito. Sí. Belgrano, el gran patriota argentino, y en un año tan importante porque se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 años de su muerte, ¿no? Exactamente. El 3 de junio son los 250 años del nacimiento y el 20 de junio los 200 años de su muerte. Nos permite entender que vivió nada más 50 años y que los últimos 10 años, desde 1810 a 1820,
directamente sirviendo a la patria como diplomático, como economista, como soldado. Bueno, Poco tiempo. era Abogado, militar, periodista, economista. ¿Qué más? Educador. también, también. No, es fantástico todo lo que nos dio Belgrano. Y yo pienso que, no sé, 10 años más de Belgrano hubieran sido sensacionales Así. para nuestra patria. Pero como líder, yo destaco justamente eso, la preocupación de él por el otro, la preocupación por el prójimo, desprenderse de las necesidades propias, que te digo, ¿cómo no nos va a costar a nosotros desprendernos de nuestro bienestar, de nuestra salud, de nuestra economía? Bueno, estos hombres lo hacían porque pensaban más en el bienestar general. Y, Él donó su sueldo, ¿no es cierto? Y exacto, siempre se lo conoció por su austeridad, por su también espíritu de lucha. absolutamente. Vos sabés que cuando asumió la primera junta, algunos estaban ya bastante, tenían bastante asegurado el futuro. A Belgrano le iba muy bien, pero no era como para despreciar el sueldo, y él lo renunció a ese sueldo porque dijo, por ahí lo necesitan para algo más importante que para pagarme a mí. Bueno, que aparte era un constante reclamador de sacrificios. Y ejemplariedad también, ¿no es cierto? Este sentido de ser muy, primero, coherente entre lo que se dice y lo que se hace, que parece algo simple, pero no lo es, ¿no? La coherencia, la ejemplariedad, el mostrar un camino y el estar orgulloso de donar su sueldo, de comunicarlo, porque realmente esos ejemplos funden, esos ejemplos generan impronta en los demás. Bueno, Belgrano sacó todo un pueblo de Jujuy, los hizo abandonar sus casas, su hacienda, su economía, todo, abandonarlo todo. ¿Y cómo haces para seguir a un líder si no es que si no considerás que él realmente actúa y da el ejemplo y es coherente con su publicidad? En la peste negra, o sea, muy lejos en el tiempo, hablamos del siglo XIV, y en la gripe universal, por mencionar dos de las grandes pandemias que tuvimos, pero también voy a sumar la fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires, que dejó 15.000 muertos, y porque los 2/3 de la población de Buenos Aires se escapó, huyó, abandonaron sus casas, abandonaron sus cosas para no morir, y por eso solo se murieron 15.000 personas en 6 meses, en 1871. En los 3 momentos que te mencioné, peste negra, gripe, médico, en los 3 casos, y mirá lo que pasaba en la peste negra, los delincuentes se dedicaban a secuestrar médicos, porque no había nadie más, o sea, para pedir un rescate, no había nadie más importante. Más valioso que un médico. Mirá Que un vos. médico, y entonces, eso, o sea, el detalle del secuestro lo comento porque para que se entienda el valor del médico en esos 3 momentos, y calculo que hoy estamos también pensando en médicos y en científicos como los que pueden llegar a cumplir el rol de líder. ¿Qué crees que pasó en estos 2 siglos en la Argentina, sabiendo que tal vez a inicios del siglo pasado la Argentina estaba entre los países con mejor nivel de desarrollo a nivel internacional? ¿Qué nos pasa que grandes líderes y héroes que fueron los forjadores de nuestra patria no hemos logrado que como sociedad nos lleven adelante y nos transformen en un país desarrollado? Exacto. Mirá, con respecto a la semana de mayo, pues es que el día más importante no fue el 25, fue el 22, fue el Cabildo Abierto del 22, en donde hubo una reunión de 250 vecinos que votaron, que eligieron, que dieron. Dios realmente debería tener debería haber mucho más conocimiento peso. por la importancia institucional que significó el 22. Ese 22 que conocemos a través de un cuadro que nos muestra una imagen
de un montón de gente como reunida como si fuera una reunión de consorcio, todos prolijamente sentados y conversando, y sin embargo fue bastante caótica, ¿no? Había gritos, empujones, algunos insultos, inclusive en algún momento comenzó a las 9 de la mañana, digamos, los discursos comenzaron a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche seguían sesionando. Entonces, en un momento, al mediodía, tuvieron que pedir comida, tuvieron que pedir a un fondero que se llamaba Andrés Verdial. No había delivery, era el delivery de ese tiempo. Claro, no se pedía comida, no era habitual. Y este Verdial le llevó botellones de vino. Así que vos fíjate que no se privaron de nada en aquel momento. Bueno, eso es un tema. El otro que te quería comentar sobre el 25 rápidamente es que tengo una mala noticia. Las escarapelas y las cintas celestes y blancas no pertenecen a 1810, sino a un tiempo histórico posterior. Elegida que está nuestra bandera, ¿no? Porque lo cierto es que cuántas veces mirás al cielo y la podés ver fácilmente. Hay dos otros factores que defendió mucho Belgrano y que me parece interesante traer a colación en este momento, porque creo que son dos pilares sobre los que debería nuestra nación montarse en este post-COVID, que son la orientación al campo, ¿no? Impulsar el desarrollo de todos los negocios del campo, como lo hizo Belgrano en su momento, y también la educación, porque sin educación difícilmente nuestra nación pueda salir adelante. ¿Qué pensás? Mira, Belgrano se fue muy joven a estudiar a Europa. En realidad el padre quería que fuera comerciante. Y entonces se subió al barco dispuesto a aprender cosas del negocio, de las embarcaciones, etcétera. Y cuando llegó ya había cambiado él su vocación. Él había decidido, no, yo quiero ser abogado. Ah, no, yo quiero ser abogado. Le escribió al padre, yo prefiero estudiar Derecho y voy a hacer eso. Bárbaro, se puso a estudiar Derecho y en medio de estudiar Derecho se entusiasmó con reuniones que hacían afuera de clase los alumnos donde se leían textos económicos, de economía. La economía no existía como enseñanza universitaria. Entonces, en esas sociedades de los poetas muertos era el único lugar donde uno podía aprender algo de economía. Y ahí se fascinó con la economía. Y volvió como economista. ¿Eso fue en la Universidad de Salamanca? ¿En Salamanca? ¿Valladolid o dónde? Bueno, él estudió en Valladolid, fue a rendir exámenes como libre, digamos como libre, con un sistema de bolillero y todos esos tenía que rendir un examen y los aprobó. Bueno, allí es donde, en Salamanca, es donde se entusiasmó con la economía. Y volvió con el título de abogado, pero con un cargo de economista al frente del consulado, y allí es donde mostró todo su conocimiento en pro del desarrollo del territorio. Tenía 24 años y lo sentaban frente a todo clases o lecciones de lo que había que hacer y les decía, ninguna ganancia que no se obtenga de la tierra es una ganancia genuina. Solo la tierra nos va a dar ganancias siempre y va a ser algo real en lo que podamos creer. Y les enseñaba cosas como, por ejemplo, cómo aprovechar el lodo cerca de las lagunas, por qué había que poner árboles, por qué hay que juntar una cantidad de árboles para proteger la agricultura del viento y darle sombra también. Bueno, todas esa serie de detalles vinculadas al campo. Es decir, si vos me preguntás, ¿qué es lo que más le gustó a Belgrano en su vida? Fue la economía. Y sin embargo, a partir se lo conoce más como abogado, ¿viste? Pero es cierto. Y terminó como militar, peor.
ni siquiera. Es decir, Claro. porque la urgencia de la patria lo hicieron abandonar ese lugar fantástico que tenía al frente del consulado, donde se pudo haber pasado 40 años en el consulado, y sin embargo tuvo que abandonar eso porque la patria lo necesitaba con el uniforme vencedor de la batalla de Salta. En ambos casos mostró todo el interés que tenía por la educación y la formación, de la creación de escuelas, la formación de alumnos, la formación de alumnas. Antes de que los padres de Sarmiento se conocieran, Belgrano ya estaba diciendo que había que esta nación iba a crecer si se formaban alumnos y si a las mujeres se les daba más tarea que aprender corte, confección, repostería y tocar arpa, guitarra o piano. Porque en esa época, vos lo sabés muy bien, a la mujer se la preparaba para ser esposa. Como que madre, esposa y madre. Ah, listo, pero ¿sabés repostería? Sí, ¿sabés? Ya está preparada. Y Belgrano decía, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a aprovechar la fuerza y la conducta de la mujer, que seguramente va a ser de mucho beneficio para la producción? Bueno, todos estos señores lo miraban como diciendo, este está un poco loco, ¿no? El gran, El prócer tiene eso de estar mirando mucho más allá de la miopía de nosotros. Te cuento que tengo acá, Daniel, en mi mesa, ¿eh? Ahí lo tenés al Dani. Daniel Balmaceda, ¿qué tenían puesto? Y yo te pregunto, ¿cómo influencia? ¿Qué impronta deja el tipo de vestimenta en el perfil social, en la identidad que cada uno desarrolla? ¿Es cierto esto de que el hábito hacia el monje, por ejemplo? Mira, lo primero que tenemos que considerar en esos casos es que no hay ninguna moda que haya sido impuesta, las chicas con sus vestidos imperio, con el talle alto, realzando el busto, etcétera, provienen de lo que se empezó a generar en la Revolución Francesa. Y la vuelta a lo griego, la vuelta a los romanos, a los griegos, la vuelta a la antigüedad. Bueno, eso se vio en forma muy notable en la ropa de la mujer. En los chicos, vos viste que vas a recordar, todos tenemos por ahí algún recuerdo de alguna foto de un bautismo de nuestro bisabuelo, bisabuela, etcétera, con vestidos, los varones con vestidos, las mujeres, todos con vestidos. Bueno, eso fue Rousseau, uno de los pensadores revolucionarios de Francia, que dijo que los chicos no podían andar vestidos como los grandes. Los varones empezaron a usar vestidos, los varones y las mujeres. Y en un momento no había forma de reconocer al varón de la mujer, y se decidió, y me vas a decir que estoy equivocado, y se decidió que el hombre usara rosa y que la mujer Mirá usara celeste. vos, qué Originalmente loco. los varones usaban rosa para que se supiera el género, los varones usaban rosa y las mujeres celeste. Y después, sí, ya hacia 1890 se provocó un cambio, pero bueno, si pensamos en el manto de la Virgen, era justamente celeste. Era la idea que marcaba, y explico por qué. El colorado, el rojo, es un color fuerte en Marte. Entonces, mezclado con el blanco daba el rosa, mientras que el azul es un color liviano, suave, y mezclado con el blanco daba el celeste. Por ese motivo, el celeste siempre había sido un color suave, mientras que el rosa no. Daniel, nos quedan 7 minutitos más o menos, y quiero aprovechar para historias de letras, de palabras, de frases, porque creo que quienes trabajamos de alguna manera con la palabra, sabemos la impronta y el impacto que tiene el uso de determinado lenguaje en la realización de los objetivos que cada uno se propone, ¿no? Es como que el pensamiento es esa semilla de la acción, y es tan importante aquello que pensamos. Lo pensamos, lo materializamos en palabras. Entonces, contanos, yo sé que sos un fanático de las palabras, también fanático de las frases. Contanos qué palabras son las que a vos
más te gustan y por qué te metiste en esto de buscar su etimología, en develarlas, ¿no? Y en conocer las historias que hay detrás de cada una de ellas. Para comunicar, y los que trabajamos en comunicación en todos los campos, el valor de la palabra es altísimo, y saber utilizar el verbo correcto, el sustantivo correcto, es mejora mucho el canal de información. Seguramente todos hemos visto esos libros de sinónimos, o los hemos usado en el colegio, y sin embargo no es lo mismo utilizar un sinónimo que otro en determinada frase, porque tienen otro, es como decir que lecho. Así que por eso a mí me interesa siempre entender, conocer, son mis amigas, estoy todo el día con ellas, y conocer las palabras. Te digo algunas sencillas, breves, Dale. no tan complicadas. Compañero es el que comparte el pan. Es decir, Mirá, qué el linda compañero, historia. aquel con quien uno comparte el pan. El caballo se asusta por la sombra y de ahí nos viene el asombrado. El que miraba a Oriente es el que podía estar orientado. Para orientarse había que mirar a Oriente y entonces, bueno. Qué lindas historias, Daniel. Contame frases que a vos te gustan y que te hayan conmovido. Bueno, rápidamente al comienzo del siglo XX, no todos tenían automóvil. Es más, era un grupo muy pequeño. Recién en la década de los era muy raro. Irse de vacaciones, poder ir al mar, más raro todavía. Entonces en España se decía que no había nada más extraño que ir a la mar en coche. Por eso uno dice, una cosa, tal cosa, y la mar en coche, como diciendo, más que eso no me pidas, porque más que eso no hay. Ir a la mar en coche. Bueno, ahí estoy viendo que uno de los que nos está siguiendo pregunta por la palabra éxito. ¿Puede ser que venga de exit, como búsqueda de salida? Sí. El éxito es encontrar justamente la salida. Bueno, lo que pasa es que es absolutamente griega y nosotros la perdimos en su origen, ¿no? Pero sí, definitivamente no hay nada que decir porque... Sinceramente te agradezco el tiempo que hayamos compartido este espacio con nuestra audiencia de Líderes TV. Quien no conoce la historia difícilmente pueda construir un mañana mejor. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. ¿Conocés la app Macro? Podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa. Conoce más en macro.com.ar o consultale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderestv.com.ar.